Buenos días, hermanos, Dios me los bendiga a todos. Buenos días a la comunidad cristiana entera y a todos los amigos que nos ven a través de las redes sociales. Vamos a continuar en la serie de nuestro libro titulado Paz en la Familia, y hoy estaremos abordando el tema número 2 en nuestra secuencia, que es cómo llegar a la raíz de un conflicto. Muy bien. Y para escenificar un poco de lo que es un conflicto, que ya lo hemos venido manejando en charlas anteriores, les pido que presten muchísima atención a una dramatización que vamos a hacer. Luego de eso vamos a definir qué es un conflicto. Queremos que usted preste mucha atención. Yo tengo un deseo, amor, y ese deseo es que los niños este año puedan entrar a una escuela de fútbol y puedan ser unos futbolistas destacados. Yo tengo otro deseo, amor, pero mi deseo es que podamos cambiar el carro y compremos nuestra TQL. Bueno, pero es necesario que tú vengas más temprano del trabajo esta semana, amor, para que acompañes a los niños a la práctica. Pero yo no puedo llegar temprano porque debo trabajar más, porque debo esforzarme, porque debemos reunir para TQL. Pero es que tú no puedes llegar tan tarde porque es necesario que compartas con ellos. Además, debes sacar un presupuesto para pagar la mensualidad de esa escuela de fútbol. Yo no puedo sacar más dinero para ninguna otra cosa porque yo estoy centrado en el tema de la TQL. Y entonces vemos cómo un conflicto se genera por ese deseo de cada uno de alcanzar algo que se ha propuesto. Y ese tira y jale, ese tira para allá y tire para acá, es que se forman los conflictos. ¿Estamos de acuerdo? Inmediatamente, hermanos, amigos, vamos a identificar qué es un conflicto. Y como la escena lo personificó, podemos darnos cuenta que un conflicto es una diferencia. Es una diferencia, pero también es un desacuerdo. Y podemos decir que esa diferencia y ese desacuerdo se presenta por lo general entre dos personas. Recuerden que hay un dicho que no hay pleito o no hay pelea donde no hay dos involucrados. Precisamente aquí sucede esto. Para identificar un conflicto, definamos bien qué es el conflicto. Y entonces esa diferencia por lo general sale a flote cuando hay un deseo del corazón. Hay un deseo, hay una exigencia, hay una expectativa mía que yo quiero llenar, o hay un momento y un deseo el cual yo quiero llegar, pero yo siento que hay otra persona que me impide cumplir mi deseo, hay otra persona que se me está oponiendo o está frustrando que yo llegue a la meta de eso. Cuando se generan los conflictos, no siempre se trata de algo malo. El problema aparece cuando los deseos se convierten en exigencias. Es decir, en este caso que ejemplificamos, nuestros deseos ambos son deseos buenos, ¿verdad que sí? Yo quiero que mis hijos entren a una escuela deportiva para que ellos puedan tener mejor rendimiento físico y para que estén involucrados en algo que beneficie su cuerpo. Mi esposo quiere, en este caso, comprar un auto mejor para que podamos estar más cómodos cuando viajamos, para que podamos tener mejor estatus, etcétera. Son deseos sanos, pero muchas veces esos deseos, cuando se convierten en exigencia y se convierten en el centro de nuestra vida, en el origen de nuestra felicidad, entonces es donde generan los conflictos. Somos llamados por Dios a resolver de una manera correcta los conflictos, pero para resolverlos debemos encontrar cómo llegar a la raíz del conflicto. Para esto yo creo que revisemos una escena bíblica. Hay un pasaje que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, en el verso 13 al verso 15. Es una escena muy particular y que nosotros la conocemos mucho. Dice que el Señor Jesús está predicando la palabra y de la multitud un joven grita: Señor, dile a mi hermano que me devuelva la parte de mi herencia. Así le grita la multitud. Y el Señor Jesús queda así como impactado y dice: ¿quién me colocó a mí de juez en medio de esto? ¿O quién me colocó a mí de partidor? Podríamos decir hoy nosotros de repartidor, ¿verdad? Y el Señor Jesús inmediatamente deja claro una parte esencial de un conflicto, es que nosotros como personas siempre tenemos un interés. Mire que aquí muestra a un joven que tiene un interés de recibir algo, pero el Señor inmediatamente dice: ese no es mi problema. El Señor Jesús dijo eso, ese no es mi problema. O sea, ¿yo qué tengo que ver en medio de ese conflicto? Eso nos lleva enseguida a tener en cuenta lo siguiente, y es que cuando se genera un conflicto entre dos personas, tres o más, porque muchas veces los conflictos no solamente involucran a dos personas, sino que cuando no se tratan de manera adecuada, eso es como un efecto dominó, ¿verdad? Todos los que están a nuestro alrededor se ven afectados por ese conflicto. Y el Señor Jesús aquí le dice: yo no puedo fungir ahora como juez o repartidor.
Nosotros estamos llamados a que las personas involucradas en el conflicto son las que tienen que responder por ese conflicto. Primeramente, en primera medida, los que deben solucionar el conflicto o sentarse a buscar una salida para el conflicto son las personas involucradas. Nosotros hacemos lo contrario. Cuando tenemos un conflicto de cualquier tipo, entre cónyuges, padres e hijos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, lo que hacemos es buscar a una tercera persona para decirle: mira que me siento mal, mira que están violando mis derechos, entonces por favor entra tú a mediar entre nosotros. Y nos sacamos el espacio para contar cómo nos sentimos, para buscar un derrotero que nos ayude a solucionar los conflictos. Jesús lo deja claro: las personas que deben solucionar el conflicto son las que están involucradas en el conflicto. Así es. Bueno, y el Señor Jesús termina este texto diciendo algo súper importante y en el cual nos vamos a enfocar, porque Él lo deja claro y Él le dice inmediatamente a estas personas: miren que no haya en ustedes una raíz de avaricia. Miren que no haya en ustedes avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la acumulación de bienes. Porque el Señor sale y menciona inmediatamente avaricia, y cuando revisamos el tema de avaricia nos damos cuenta que la avaricia es tipificada en la Biblia como un ídolo, como el amor al dinero, y el amor al dinero, dice la Escritura, que es la principal causa de dificultades y de problemas del hombre en la tierra, ¿verdad? Y este tema de que el Señor menciona un ídolo, que en el corazón de este muchacho hay un ídolo, quiere decir que esta persona ya tenía bienes, quiere decir que esta persona ya tenía propiedades, quiere decir que esta persona estaba bien, pero en el deseo de su corazón había las ganas de tener más y de tener más y de tener más, ¿verdad? No estaba mal, porque como decía mi esposa, no estaba mal y no es tampoco injusto que el hermano le tuviese que dar la mitad, era lo justo. Aparentemente era lo justo, ¿verdad? Pero este hombre, el Señor pudo ver inmediatamente que en él había un ídolo, había avaricia en su corazón, y el Señor identificó esta plenamente, y en esto nos vamos a centrar porque era la raíz del conflicto. No era que a este hombre no se le diera el 50% que le correspondía o su parte de herencia que le correspondía, era que este hombre tenía un amor desmedido por poseer más y tener más y tener más. Así es, entonces ahí está la segunda parte y la más importante en la que nos centraremos en el día de hoy. ¿Cuál es la raíz del conflicto? Y seguramente ya usted lo puede ir discerniendo. La raíz del conflicto casi siempre está en nuestros deseos que están dentro del corazón. Y esos deseos del corazón, a veces de manera consciente o inconsciente, nos llevan a de manera como un círculo vicioso, estemos propiciando y cayendo en conflictos y vivamos una vida llena de amargura. Mateo 15:19 dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y nos quedaríamos toda la mañana aquí mencionando, ¿verdad?, todos esos pensamientos que están en contra de la voluntad de Dios y que salen del corazón. Por lo tanto, debemos reconocer, queridos hermanos, que nuestro corazón es la fuente de todos nuestros pensamientos, de nuestras palabras y de nuestras acciones. Y entonces ese corazón es la fuente de los conflictos. Entonces ya usted se lleva la primera píldora, ¿verdad? ¿Cuál es la fuente del conflicto? No es mi esposa cantaletosa, no es mi esposo que no me ayuda, no es mi hijo que no me trae paz, que no me ayuda en los labores de la casa, no es mi jefe que siempre me la vive montando, no es mi profesor que me hace perder la materia, dicen así, me hace perder la materia, ¿verdad? La fuente de todo conflicto está dentro de nuestro corazón. Porque ante una situación de conflicto podemos tomar dos posiciones, y es llegar delante de la presencia de Dios, abordar el conflicto, reconocer que esa situación nos está afectando, o tomar una posición de querer que la balanza siempre esté a favor nuestro. Bien, hermanos, y entonces podemos ver, como dice mi esposa, identificamos que la fuente de un conflicto es nuestro corazón, está en mí, y nosotros siempre tratamos de buscar externamente y de tener culpables. Aparte, en medio de todo esto, nosotros buscamos que nuestra causa tenga seguidores.
¿verdad? Y cuando nosotros tratamos de buscar que nuestra causa tenga seguidores, vamos a añadir a ese conflicto muchos más conflictos. Y en esto hay que tener mucho cuidado. También quiero que revisemos un texto, amor, que está en Santiago, donde Santiago nos deja más claramente y el Señor enfatiza el tema de nuestro corazón y lo que hay en nuestro corazón. Porque la Escritura dice, hermano, que de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, ¿verdad? Y el engañoso, ojo, engañoso es el corazón del hombre, ¿verdad? Y dice como algo duro que de continuo tiende al mal, o en otras versiones dice que trama maldad. Y entonces uno puede decir, es que yo te amo con todo mi corazón, o es que yo siento, ¿verdad?, que mis hijos vayan porque lo siento en mi corazón, y en mi corazón de madre eso es bueno, pero yo también siento en mi corazón de padre que comprar la tequila es bueno, y también siento que es bueno, pero en medio de todo eso hay maldad. En medio de todo eso puede haber egoísmo o sentimientos que no van acorde con lo que es de Dios. Sí, y Santiago precisamente, amor, que mencionaba, Santiago 4, capítulo 1 capítulo 4, perdón, versículo 1 al versículo 3 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Este texto me impresiona en gran manera. Matáis y ardéis en envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces la raíz, el origen de las guerras, de los pleitos y de cualquier circunstancia conflictiva, entonces viene ¿de qué? De nuestro corazón, porque del corazón es donde salen nuestros deseos vanos. Puede ser un deseo muy justo, puede ser un deseo que tiene una connotación claramente que busca el beneficio de otro, pero cuando ese deseo deja de ser un deseo y se convierte en una exigencia, entonces entramos en un debate tremendo. Y allí vamos a hablar, voy a dar paso, de cuál es la progresión de un ídolo. Lo primero es ¿qué, amor? Bueno, quisiera cerrar ahí para que de pronto los hermanos que nos escuchan y que nos están viendo, quisiera cerrar también que también hay deseos malos, también hay personas que en medio, ¿verdad?, de las relaciones, de la familia, del matrimonio, cualquier tipo de relación, también quieren satisfacer muchos temas de la carne. Por ejemplo, en el tema relacional de parejas, vemos mucho cómo hay un hombre muchas veces expresando insatisfacción en la parte sexual, o podemos ver una mujer en medio de las relaciones de pareja y de matrimonio expresando insatisfacción porque no siente que hay una intimidad correcta, no hablando de tema sexual. Una intimidad correcta es una relación íntima con su esposo donde no hay tal vez compañerismo, comunicación, mucho amor, mucho respeto, no hay ternura. Entonces eso también vienen a ser deseos, ¿verdad?, insanos. De pronto lo que tiene que ver mucho con la lascivia, lo que tiene que ver mucho con temas de ganancias deshonestas, o tiene que ver mucho con temas de atesorar para mí mucha atención. También todos estos deseos van incluidos ahí junto con los buenos y los malos. Entonces podemos resumir entonces que la progresión para identificar y derribar un ídolo es lo que deseamos. Casi siempre el conflicto comienza con algún tipo de deseo. Y esos deseos, como decía mi esposo, pueden ser malos, como el deseo de venganza, la avaricia, la envidia, etc. Pero también hay conflictos que se generan a partir de buenos deseos, como que queremos tener paz en el hogar, queremos vivir la vida con calma, queremos tener un hogar limpio, ¿verdad que sí? Y eso sí que genera conflicto. Queremos un computador nuevo, queremos el último iPhone, ¿verdad? Los jóvenes, queremos tener el éxito profesional o una relación íntima con nuestro cónyuge. Hijos respetuosos, servidores de Dios, amantes de lo bueno, ¿verdad? Esos son deseos genuinos, buenos. Pero esos deseos muchas veces son la raíz o la base de los conflictos cuando permitimos que entre y se levanten como un ídolo. Es decir, cuando nosotros un deseo bueno es lo que nos da la felicidad, es el centro de nuestra vida, es lo que nos roba la paz. En eso pensamos dormidos y despiertos. A veces hasta soñamos, ¿verdad?, con lo mismo. Estamos dormidos y no descansamos porque estamos pensando en el deseo de la TXL. ¿Y cómo hago? ¿Y a quién le voy a hacer el crédito? ¿Y por qué no me lo dieron? ¿Y cómo hago para sacar esa cuota? Etcétera, etcétera. Y estoy en el celular y todos mis reels son de TXL. Exacto,
hasta el celular lo conoce, ¿verdad? Que respiramos TXL. Entonces, ese deseo ya no es yo deseo tener una TXL cuando el Señor me dé la oportunidad, sino que yo deseo tener ya no deseo, sino que yo necesito una TXL. Ya cambia nuestro lenguaje. Nosotros, ¿para qué necesitamos para vivir, para adorar al Señor, para estar en familia una TXL? No, ¿verdad? Lo deseamos. Y hasta allí es sano. Pero cuando se vuelve una exigencia, entonces ya estamos identificando que eso se ha convertido en nuestro ídolo. ¿Y qué es un ídolo? Bueno, los ídolos en sí, hermanos, para que lo tengamos claro, nosotros cuando nos mencionan la palabra ídolo, inmediatamente nos imaginamos el muñequito de madera, de cera, algo ahí al cual se le coloca la velita. Eso está en nuestra mente, ¿verdad? Pero hablándolo más espiritualmente y hablándolo en el contexto cristiano, un ídolo es todo lo que le roba, ¿verdad?, la primera atención a Dios. Es todo lo que roba el centro que debe estar puesto en Dios. Recuerden que la Escritura dice, puesto los ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Debemos tener ojos puestos en Dios y estar centrados en Dios. Pero cuando tenemos pensamientos en el deporte, en el arte, en la música, en la limpieza, en nuestro cuerpo, en las relaciones, en el estudio, todos esos pensamientos que tengamos centrados le roban el primer lugar a Dios, hermano, usted tiene problemas con un ídolo. Cuando nosotros estamos dejando todo tirado por practicar el deporte, estamos dejando todo tirado por estar centrados en el servicio de la iglesia, ¿qué estás diciendo, Aris? ¿Estás diciendo que yo puedo estar idolatrando aún estando sirviendo en la iglesia? Sí. Aún estando en medio del servicio, ¿verdad? El Señor Jesús le dijo a Marta que el mejor lugar lo tenía María porque estaba en conexión con él, escuchándolo y hablándolo, y ella estaba ocupada del servicio, organizando todo lo que estaba alrededor de la reunión y no le estaba prestando atención a las palabras del Señor. Entonces, en medio de todas las cosas que nosotros podemos decir que son buenas y que tal vez podemos sacar versículos bíblicos y decir, hermano, yo he escuchado a algunas personas y lo he visto, ¿verdad?, en algunas escenas, que hay personas que dicen, aunque padre y madre me dejare con todo eso el Señor. ¿Por qué? Porque quiero dejar actividades en mi casa tirada, quiero abandonar a mis hijos, quiero abandonar a mi esposo por motivos de escape y venirme supuestamente al servicio en la casa del Señor. Y esto pasa a ser ídolos, ¿verdad? Porque estamos quitando a Dios de primer lugar y estamos estableciendo estas cosas. Y se manejan en el ámbito estudiantil. Podemos ver cuando éramos líderes de jóvenes, hermanos, vamos a campamento, vamos a eventos, vamos a hacer esto. Y muchos jóvenes dicen, no voy porque estoy estudiando. Y muchas veces no están estudiando, pero colocamos ese supuesto ídolo porque lo principal en mi vida es el estudio y se lo decimos a los jóvenes. Entonces ellos dicen, no puedo porque estoy estudiando. Entonces, desplazamos a Dios del lugar que merece por cualquier ídolo de estos al cual nos roba el 100% de nuestra atención. Entonces allí, cuando nosotros debemos estar constantemente revisando nuestros deseos y cuál es la motivación de cada uno de ellos. Porque normalmente cuando los deseos son insatisfechos, tienen el potencial de arraigarse cada vez más en nuestros corazones. Y esos deseos insatisfechos, arraigados en nuestros corazones, especialmente cuando algo que necesitamos o creemos que merecemos y no lo obtenemos, entonces lo que hace es que nosotros comenzamos a exigirle a todo el que está a nuestro alrededor que camine o que se mueva en función de nuestros deseos. Cuando una persona tiene un deseo insatisfecho y se genera un conflicto, puede tomar dos decisiones. La primera, hablar con la persona en cuestión, decirle cómo se siente y llegar a un acuerdo. Casi siempre cuando lo hablamos y lo manejamos inmediatamente, ambas salen beneficiadas, ¿verdad? Pero cuando no logramos que las personas lleguen a un acuerdo y salgan beneficiadas, entonces podemos tomar otras dos opciones. Y esa opción es amargarnos, enojarnos, frustrarnos, ¿verdad? Y entonces tomamos la decisión de cerrar nuestro corazón y de no permitir que Dios obre en medio de la relación, sino que comenzamos a pelear, a batallar para que nuestros deseos sean cumplidos. Y es súper importante, hermano, recordar que nosotros estamos en procesos de formación como individuos en Cristo que somos, pero también como familias, estamos en crecimiento. Es importante que algunas cosas no las vamos a adquirir ya. Hermano, por mucho que a veces nos desesperemos por tener un automóvil, una casa nueva, una casa amplia o una casa campo, todos tenemos muchos planes, hermano. Cuando yo le pregunto algo, hay una cantidad de planes. ¿Quieres una carrera? ¿Quieres viajar al exterior? ¿Quieres el viaje a cualquier otra ciudad o país? ¿Verdad? Y en medio de todo esto hay que recordar que Dios tiene el control, hermano. Hay que volvernos a Dios, desmontar el ídolo y volvernos a Dios y encauzarnos en Dios y decirle, Señor, ayúdanos, ayuda a tranquilizarme, ayuda a tener dominio propio, a poder yo descansar en Dios para que ese
pensamiento o ese deseo, como dice mi esposa, no se convierta en mi ídolo, y volver a canalizar y decir, verdad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o pueda decir, verdad, mi Dios pues suplirá todas las cosas que os falten conforme a sus riquezas en gloria. Y no estoy hablando de conformismo, porque podemos decir, es que te vas a conformar con no tenerlo, ¿verdad? No, estamos hablando de descansar en Dios y saber que Dios tiene el control, y que si comenzamos a trabajar organizadamente de la mano de Dios, podemos llegar a suplir en algún momento ese deseo. Y quiero traer una escena muy importante acá, y es como, por ejemplo, Sara y Abraham querían tener hijos, y en medio de que se les da la promesa que sí lo van a tener, ellos se desesperan y cometen errores como el tema de Agar, que nosotros conocemos la historia bien, pero cuando aún ellos ya no se lo esperaban, Dios les bendice y le da a su hijo. Hay un tiempo de cumplimiento de promesas, así como hay un tiempo de oración, de intercesión, hay un tiempo de respuesta, hermano. Bueno, y cuando nosotros queremos identificar si hemos levantado algún ídolo, una señal de que hay ídolos en nuestro corazón es que juzgamos. ¿Cómo así que juzgamos? Cuando estamos en medio del conflicto y esa otra persona involucrada en esa discusión, en ese conflicto, no cede a nuestras exigencias, entonces lo que hacemos es, tendemos a ¿qué? A juzgarlos. Es que tú no quieres el beneficio de la familia, es que tú siempre quieres tu propio beneficio, cumplir tu propio deseo, es que tú te la pasas es nada más con tus amigos, no compartes con nosotros, o decimos es que tú estás alejado de Dios, de la palabra de Dios. Entonces nos volvemos ¿qué? Lo más espirituales y sacamos textos, ¿verdad? de la palabra para decirle a la persona que él es el que está mal. Pero recuerde, todo conflicto se genera en el corazón. Y es porque nosotros queremos ganar siempre la batalla y tener la razón. Peleamos con las personas que amamos. Peleamos con nuestro cónyuge. Peleamos con nuestros hijos. Y los juzgamos y los señalamos. Y decimos que no están haciendo lo correcto. Que nos están maltratando. Que están vulnerando nuestros derechos. Y esa parte nos lleva a creer que nosotros somos mini dioses en nuestro mini reinos. Levantamos a tal manera ese ídolo que buscamos tomar la posición de Dios, que es el único que puede juzgarnos, ¿verdad? Es el único que puede señalarnos, es el único que puede venir a decir que ese pecado está destruyendo nuestra vida espiritual, y comenzamos a juzgar a los demás de una manera tan dura que se nos olvida el amor de Dios en nuestros corazones. Hermano, la Escritura dice que cuando nosotros juzgamos, nos convertimos en como el cargo de Satanás, ¿verdad? Satanás es una persona que en la Escritura le dan el título de acusador, tiene la connotación de acusador, ¿verdad? Y Satanás tiene la capacidad de ir delante de Dios y decirle, mira a fulano que es mentiroso, y él de una vez lo condena, ¿verdad? Como un juez que está condena, porque podemos decir que Dios es juez, sí, pero Satanás roba el lugar de Dios y comienza a condenarlo. Cuando tú acusas es porque estás como un fiscal diciendo acusaciones en contra de alguien y tal vez tiene pruebas en contra de alguien. Nosotros tomamos ese mismo lugar de Satanás y comenzamos nosotros a sacar acusaciones en nuestra mente, en nuestro corazón y aún delante de Dios. Y hay personas, ¿verdad? Hombres y mujeres que tienden a presentar a otros delante de Dios. Señor, mira cómo estoy yo, como el fariseo. Señor, mira cómo estoy yo aquí orando. Mira cómo estoy yo aquí de rodillas. Tengo 3 días y mira mientras tanto fulano dónde está allá, ¿verdad? Entonces podemos inmediatamente, inclusive nuestras oraciones se convierten en oraciones vacías y que traen enojo, porque muchas veces no hay respuesta, porque estamos tratando de justificarnos aún en lo espiritual y nos estamos sentando en ese título de acusadores. Entonces hay que inmediatamente volver a Dios, hermanos, y quitarnos de ese título que no nos corresponde. Recuerde lo que hablábamos en la clase número 8 pasada, que decía que para que nosotros, ¿verdad?, podamos sacar la viga que está en el ojo del hermano, la pajita que está en el ojo del hermano, nosotros tenemos que retirar esa viga que tenemos enfrente. Cuando nosotros estamos tratando de justificar nuestras acciones, ¿verdad?, y de decir que son valederas, muchas veces estamos totalmente errados. Y ahí muchas veces necesitamos la ayuda y la intervención de otros. Así es. Entonces ese debe ser el campanazo más grande, hermanos, para nosotros decir hay que retroceder cuando estamos en la posición de jueces, porque le añadimos al pecado de la idolatría un pecado mucho mayor, y es el pecado de creernos dioses, de creer no solamente, o de querer no solamente que los demás actúen a favor nuestro y del cumplimiento de nuestros deseos, sino que estamos exigiendo adoración porque nos creemos los perfectos, que no nos equivocamos, que todo debe girar alrededor nuestro. Y esa perspectiva
de Jueces nos ciega, nos nubla el entendimiento y lo que hace es que nosotros dañamos a las personas que amamos, como lo dije anteriormente. Y en la progresión que llevamos, ¿verdad? Acerca del crecimiento del ídolo, vamos en progresión, ¿verdad? En este momento llegamos a un punto esencial y es que llegamos al punto de castigar. Y este punto es súper esencial porque cuando nosotros castigamos es tipo, ¿verdad? La mujer, y no estoy arrepentiendo con ustedes, sino que es solo un ejemplo. Tenemos tipo la mujer que cuando el hombre llega tarde de su trabajo, pues y a veces el hombre le dice, sírveme la comida, o muchas veces no dice sírveme la comida, pero la comida no está servida. O a veces le dicen, no hay comida, yo no hice comida porque hay enojo. Y como hay enojo, como hay frustración porque no me cumple mi deseo, entonces yo hago actos de venganza. Y estos actos de venganza son actos de castigo, ¿verdad? Y alguien me enseñaba una vez que cuando, y lo voy a parafrasear a este tiempo, él decía, mira Aris, cuando una mujer no se siente satisfecha, ¿verdad? Aprieta las piernas, pero el hombre inmediatamente aprieta el nequi, sería en esta manera, ¿verdad? Entonces venimos a un tira y jale, el mismo tira y jale que ustedes vieron al inicio se presenta, ¿verdad? Mujer que inmediatamente comienza a castigar al hombre con temas afectivos porque saben que eso es muy importante para el hombre, ¿verdad? Y comienza a castigarlo de tal manera, y hombres que inmediatamente saben que el tema de la mujer con el dinero es un referente para que ella supla y para que ella haga muchas cosas en su misión de proveedor, entonces frena la provisión de dinero. Y hay que tener mucho cuidado cuando lleguemos a esta parte de las venganzas, porque muchos matrimonios, muchas relaciones se acaban en este nivel, ¿verdad? Porque es el nivel máximo. Y eso no solamente se presenta entre cónyuges, ¿verdad? A veces como padre le decimos a los hijos, tengo 2 trabajos, trabajo de sol a sol para pagarte los estudios, lo mínimo que me merezco, Josué, ¿verdad? Es que me trates bien y me trates con aprecio. Entonces también muchas veces castigamos a nuestros hijos, castigamos a nuestros amigos. Yo lo doy todo por ti, cada vez que tú quieres te contesto, te llamo, te doy regalo de tu cumpleaños, no sé qué, o sea, y buscamos, ¿verdad? Todo lo que hacemos por una persona, pero no lo hacemos de corazón, sino que muchas veces cuando esa persona, esa amistad no hace lo que queremos, entonces la castigamos. Los abrimos, los evitamos, formamos otros grupos, los evadimos conocerlos o compartir con ellos, los castigamos de una u otra manera, porque entonces creemos que esa es la manera de volver la atención hacia nosotros y de que nuestros deseos sean cumplidos. Bueno, en este momento hemos llegado a una parte muy esencial, ¿verdad? Y es que hemos identificado plenamente los 4 aspectos y que hay un ídolo que cada vez crece y crece más, pero yo creo que Dios es bueno, es misericordioso y trae respuesta a los inconvenientes. Ahora el detalle es, listo, tengo conflictos, identifiqué que tengo ídolos, pero ¿cuáles son las herramientas de Dios? ¿O cómo puedo yo llegar a salir de esto? ¿O cómo puedo yo desmontar ese ídolo si ya estoy castigando, estoy exigiendo, estoy condenando, ¿verdad? ¿Cómo desmonto ese ídolo y cuáles herramientas me da Dios para salir de ahí? Lo primero es entender, hermanos, que Dios tiene el deseo de derribar los ídolos. Hay esperanza, hermanos. No queremos venir aquí a decirles estamos mal o están mal. Estamos mal porque entre más lo leemos, como decía la pastora hace un ratico, ¿verdad? Yo creo que cuando se nos da ese privilegio de escudriñar un tema, de escudriñar las escrituras, de estudiarlo, la palabra cumple lo que ella misma dice, ¿verdad? Porque la palabra no se contradice y no es mentirosa. La palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que entra, penetra, rompe y descubre lo que hay en el interior de nuestro corazón. Entonces, lo primero es entender, hermanos, que a pesar de que tú y yo tenemos infinidades de ídolos y que los conflictos se generan porque nosotros queremos levantar nuestra voz a gritos para decir que nuestros deseos deben ser cumplidos porque somos mejores que los demás, el Señor dice que hay esperanza. Y lo primero es entender que Dios quiere derribar nuestros ídolos. Dios está deseoso de que nosotros volvamos al principio y que reconozcamos que el centro de nuestra vida debe ser siempre el amor a Dios. Que cada decisión que tomemos, que cada actitud, que cada acciones que desarrollemos en medio de un conflicto deben glorificar el nombre de Dios y que Dios está dispuesto a ayudarnos. Bien, hemos llegado a un lugar importante y es que cuando hablamos del pueblo de Israel, podemos ver que cuando Israel se apartaba del Señor y
levantaba ídolos, ¿verdad? Todos esos dioses de la antigüedad. Cuando llegaba un rey que quería hacer la voluntad de Dios, que quería agradar a Dios y quería que la presencia de Yahweh regresara al pueblo, inmediatamente hacía algo esencial, y era derribar los ídolos, ¿verdad?, que estaban en los lugares altos. O sea, todos esos ídolos que estaban allá en el centro del corazón de Israel y que todo el mundo los veía, ellos lo tumbaban y lo derribaban. De esa manera sigue siendo igual para nosotros, porque eso fue una sombra profética para la iglesia hoy. Nosotros debemos identificar esos lugares altos donde tenemos esos ídolos montados, pero ya no visiblemente, sino aquí en nuestro corazón, y necesitamos desmontarlos. Y como dijo mi esposa, volver los ojos a Dios, volver los ojos a las Escrituras, porque ahora volvemos los ojos a Dios, puestos ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe, pero ahora tomamos la palabra, porque ella es espada de doble filo que discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Tremendo. La palabra de Dios, cuando yo la comienzo a leer, no sé si te ha pasado que cuando tú estás en una reunión, vas a una prédica, vas a algún lugar y comienzan a predicar, parece, ¿y por qué me está predicando? O eso me llegó a mí. Algunos, inclusive yo en una charla estaba y alguien dijo, seguro que te contaron eso de mí. Yo no sabía nada, ¿verdad? Pero es que la palabra de Dios discierne, nos habla a nosotros, sigue siendo viva y eficaz desde la antigüedad hasta ahora, y esa palabra te va a hablar a ti en este momento, te puede estar hablando, y tal vez no creas que es que nosotros te estamos tirando algo o sabemos algo de ti. No, es Dios discerniendo, es la palabra misma discerniendo todas esas intenciones y pensamientos del corazón, y es precisamente centrarnos en Dios, colocar los ojos en la palabra. ¿Qué es la palabra, hermosa? En este momento es que cuando yo tengo esas actitudes, yo comienzo a investigar. Tengo problemas con la avaricia. ¿Qué dice Dios de la avaricia en las Escrituras? ¿Cuál es el método que Dios me da para manejar sanamente mis finanzas? Porque en la Escritura voy a encontrar principios que me llevan a manejar sanamente la finanza. Tengo problemas con una sexualidad insatisfecha, ¿verdad? Y quiero exigirle más y más a mi esposa en esta área, y aun cuando a veces mi esposa me está dando más, yo no me siento satisfecho, porque recuerden lo que dijo Santiago, ¿verdad? Es que ustedes tienen, y cuando tienen inclusive no están satisfechos, ¿verdad? Y siguen peleando por más y más. ¿Por qué? Porque así son toda esta cantidad de ídolos. Cada vez quieren más y más adoración, ¿verdad? Y más centrarnos en sacrificio para esos ídolos. Pero Dios está diciendo que a través de esa palabra, ¿verdad?, Él puede restaurar y Él puede sanar, porque esa palabra es viva y es eficaz, y hay palabra que trae liberación, que trae sanidad, que restaura nuestra vida. Entonces tenemos que centrarnos en Dios, volver los ojos a Jesús, entronarlo y comenzar a ahondar en la palabra, a escudriñar y a vivir en esa palabra. Así es. Y entonces aquí la tarea de nosotros es diariamente identificar los ídolos. Algunos ídolos son muy fáciles de identificar, ¿verdad? Hay avaricia, hay enojo, hay griterías, maledicencia, etcétera. Pero hay otros ídolos que se camuflan muy sutilmente, ¿verdad?, en nuestro corazón. Y es allí donde necesitamos esa intervención de la Biblia, del Espíritu Santo y muchas veces de la iglesia, para poder discernir cuáles son esos ídolos específicos que están levantándose día a día en nuestro corazón. Y por eso el Señor nos da estas herramientas. No solamente reconocer que Dios quiere derribar los ídolos, que el deseo del corazón del Padre es que nosotros coloquemos las cosas en su lugar, que vivamos sana y reposadamente, que no andemos en conflictos de manera consecutiva, que tengamos una vida sosegada, que podamos disfrutar de las personas que están a nuestro alrededor, de relaciones sanas, de amistades sanas, de relaciones entre padres e hijos sanos, con los abuelos, con los nietos, etcétera. Sino que además Dios quiere que todos los días estemos alertas, hermanos, porque muchas veces pareciese que un ídolo se va de nuestras vidas, pero se viene y se manifiesta de otra manera. Entonces, las herramientas que Dios nos deja en su palabra son 3 específicamente. Primero, la palabra de Dios, la Biblia. En la Biblia, como decía mi esposo, encontramos la dirección para solucionar la mayoría de los conflictos que surgen dentro de las relaciones interpersonales. Y usted me podrá decir, pero ¿qué? La Biblia que dice al respecto de algo muy específico. Si hay algo muy específico que usted dice, en la Biblia no habla nada de eso. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a pedirle al Espíritu Santo que le convenza, le guíe, y eso solamente usted lo va a poder conseguir si ora constantemente, si cultiva una vida de intimidad, si a diario está buscando la dirección de Dios, si cada que va a tomar una decisión pregunta cómo actuaría Jesús en este tiempo, etcétera, etcétera. Y lo otro es que muchas veces esos ídolos son tan sutiles que no lo logramos ver, pero yo sé que cada uno de ustedes ha visto muchos ídolos en mí, ¿cierto que sí? Ídolos que la profesora levanta.
Y entonces no se atreven a decirlo. Entonces nosotros como creyentes, como comunidad o como familia, deberíamos tener al menos a una o dos personas que estén muy crecidas espiritualmente, en constante comunión con el Señor, en una búsqueda con Dios, que no están buscando su propio yo, sino que quieren que yo pueda seguir creciendo, que darles ese permiso, esa autoridad para que vigile mi crecimiento. Sobre todo yo debería ser abierta, transparente, vulnerable en decirle a esa persona, a nuestros pastores, a un consejero matrimonial, a un psicólogo, a un consejero de familia, que nos ayude y nos direccione para poder solucionar conflictos que de manera recurrente se presentan en nuestra vida. Si nosotros todos los días somos como perros y gatos en esa relación con nuestros hijos, deberíamos pasar ese nivel de solamente decir que la Biblia dice que los hijos deben honrar a sus padres, pasar ese nivel de decir, Señor, ayuda a mi hijo para que honre a sus padres, para que pueda tener larga vida, y verificar o indagar si es que yo tengo ídolos en mi corazón, que yo lo que quiero es sentir calma, paz, que nadie se meta conmigo, que nadie me robe mi espacio de la siesta, el tiempo que tengo para descansar, y no quiero que mis hijos hablen, que mis hijos griten, que mis hijos se rían, que mis hijos jueguen, que mis hijos hagan preguntas incómodas, ¿verdad? Cuando estamos así más relajados, entonces que viene el pequeñito en la casa, mamá, ¿qué significa tal cosa? ¿Y por qué esto? Y nosotros, ya, por favor, ahora no, ¿verdad? Pero nosotros debemos centrarnos, ¿verdad?, en el deseo de nuestros hijos, en este caso, para suplir esa necesidad, y no en nuestros deseos ególatras, que lo que manifiestan es que tenemos ídolos en nuestro corazón. Y lo otro es, entonces, en esa búsqueda de una persona o varias personas que puedan orientarnos, ser transparentes, vulnerables. A veces queremos solucionar los conflictos solos, nos encerramos, no queremos dejar que otra persona entre. A pesar de que Jesús a los hermanos le dijo, ¿quién soy yo para poder dirimir a quién le toca la herencia? Pero pero en ciertos casos, en ciertas situaciones, cuando usted no puede solucionar un conflicto con la persona afectada, usted deberá buscar a un tercero que le oriente y que les ayude. Bien, hermano, en medio de todo eso, una aplicabilidad en todo esto, cuando mi esposa decía que hay ídolos que pueden volver, en una conversación con un hermano de otra iglesia, el hermano me contaba que él había servido muchos años en un ministerio en la iglesia y que él en este momento sentía que no tenía fe. O sea, no estaba creyendo en Dios, no estaba creyendo en la palabra, no estaba creyendo en cosas. Y él decía, yo prediqué muchas veces de fe, ¿verdad? Y ahora yo no tengo fe. Y pues yo traté en ese momento de darle palabras y algunos temas para que él creyera en la fe. Luego, cuando a mi hermano lo desviven, inmediatamente yo estoy en todo este tema que ustedes saben que uno maneja, que es el preámbulo al entierro, y están las personas llegando a dar pésame. Y esta persona viene, ¿verdad? Y me dice a mí, ¿y qué tal ahora el tema de la venganza? Me lo dijo así, ¿y qué tal ahora el tema de la venganza? ¿Verdad? ¿Quién sabe cuántas veces has predicado de venganza y de seguro te quieres vengar? ¿Verdad? Y podemos ver en medio de todo esto, porque yo manejé en mi vida pasada un ídolo de venganza. Quise vengarme de alguien que me hizo daño cuando era muy joven, ¿verdad? Y precisamente cuando estoy para finiquitar mi venganza, yo conozco al Señor y estas cosas, y eso lo dejé. Pero inmediatamente ese ídolo que quiere volver, ¿verdad? Y ese enojo y eso, viene alguien y me lo recuerda y me habla del tema de la venganza. Pero inmediatamente, pues yo le dije, no hay rencor en mí acerca de estas personas, ni hay rencor, ni hay actitud de venganza en cuanto a esto que está sucediendo. Pero a los días consiguientes de eso estoy hablando con mis hermanos, con algunos familiares, y sí había en medio de mi familia el ídolo de la venganza. Sí había ese deseo de venganza, ¿verdad? Sí había eso. Inmediatamente hice los pasos que dice el escritor de Paz en la Familia. Reuní a mi familia, nos reunimos, mostramos la palabra de Dios. Después de mostrar la palabra de Dios, trajimos, ¿verdad?, la presencia del Espíritu Santo a través de la oración. Y les dije, necesitamos, para que Dios obre en justicia en medio de todo esto, que nosotros podamos perdonar a las personas que nos hicieron daño, que nosotros los podamos soltar delante de Dios, que los quitemos del centro de nuestro corazón, porque yo les decía, en este momento nosotros podemos tener a esas personas abrazadas. Soltémoselo al Señor para que la justicia divina de Dios obre.
No queriendo decir que no los castigue, pero es que Dios obre como Él ha planeado obrar. Inmediatamente ese deseo, ¿verdad?, tiene que irse porque se está cumpliendo lo que dice la palabra del Señor y lo que dice el escritor. Hay que poner a Dios en medio, hay que traer la palabra, que tanto Dios quiere o no venganza y a quien le toca, y el poder del Espíritu Santo obrando a través de la oración. Y Dios ha sido propicio y seguirá siendo propicio en medio de mi familia y está trayendo sanidad en medio de mi casa, pero también de mi casa paterna, de mi papá y mi mamá, y Dios está obrando en misericordia. Entonces, hermanos, ya para concluir, cada vez que un ídolo se quiera levantar en nuestros corazones y generar conflictos en medio de nosotros, debemos hacer 3 cosas. Primero, confesar que hay un ídolo levantado en nuestro corazón, que hay algo que no le agrada a Dios y que está tomando el centro de nuestras vidas. Sabemos que es un ídolo porque es lo que roba nuestra paz. Es lo único que nos interesa. Por ello nos movemos, dormimos, comemos, nos levantamos, trabajamos. Confesar que hay un ídolo. Luego de que confesamos que hay uno o varios ídolos, pedir perdón es el siguiente paso. Llegar a la presencia de Dios y pedir perdón a Dios y decirle: Señor, reconozco que he levantado un ídolo delante de ti, que se me ha olvidado, Señor, que tú eres el centro y debes ser el centro de mi vida. Y el tercer paso es aceptar el perdón. No darle vueltas y darle vueltas a lo mismo, sino que debemos reconocer y confiar en que Jesús nos perdona y que Jesús quiere restaurarnos. Queridos hermanos, esta es la herramienta clara, sencilla, sin tapujos que nos deja la palabra de Dios para poder identificar cuál es la raíz de nuestros ídolos, cuál es la raíz de nuestros conflictos y para poder manejarlos de una manera correcta. Bien, hermano, vamos a darle gracias al Señor, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que obre poderosamente en nuestras vidas, en que esos deseos puedan ser canalizados, que esas exigencias puedan cesar, ¿verdad? Que esos juzgamientos se vayan y que ya no los hagamos y mucho menos dejemos de castigar si lo estamos haciendo en alguien. Entonces vamos a pedirle a Dios que obre en el poderoso nombre de Jesús. Cierra tus ojos ahí, si quieres te pones en pie, si quieres te levantas, si tienes que abrazar a alguien, ir cerca de él, vamos a orar, porque vamos a orar a Dios que nos ayude en este momento a resolver esos conflictos y a sacar esa raíz de medio nuestro. Amado Dios y Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor, en esta hora preciosa, bendecimos tu nombre y damos gracias, Señor, por esta inmensa oportunidad, Señor, de extender tu reino y de hablar tu palabra. Pido, Señor, juntamente con mi esposa, poderosamente, descienda tu Espíritu Santo, Señor, en medio nuestro. Y, Señor, y que cada uno en particular sea ministrado por el poder de Él. Señor, que el poder de tu palabra penetre, Señor, hasta los sentidos, hasta lo profundo de nuestro ser, Señor, y logre, Señor, tocar nuestros sentimientos y pensamientos, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo, en esta hora, Señor, traemos, Señor, sobre tu presencia, Señor, nuestros ídolos. Arrojo delante de ti, Señor, mis ídolos, los suelto delante de ti. Desmonto, Señor, en mi corazón todo lo que no es tuyo, todo lo que no sea Jesús, lo quito de en medio, Señor. Mis aspiraciones vanas, mi deseo de adquisición de cosas, Señor, mi deseo tal vez de una vida mejor, pero desbordada, Señor, en avaricia, en ego, Señor, en orgullo, en altivez. Todo eso lo derramo delante de ti, Señor. Aunque quiero estudiar, aunque quiero superarme, lo hago de tu mano, Padre, glorificando tu nombre. Aunque quiero, Señor, tener estabilidad financiera, lo hago basado en tus principios, Padre, en el nombre de Jesús, estableciendo lo que dice tu palabra para prosperar. Señor, aunque yo quiero, Señor, tal vez vengarme, aunque yo quiero tal vez, Señor, que la gente pague, Señor, tu palabra dice: la venganza es mía, yo pagaré. La palabra dice, Señor, que en ti, Señor, podemos estar confiados y sosegados, porque solo tú, oh Señor, nos haces vivir contentos, tranquilos y confiados, y por eso descansamos en ti. Señor, establecemos en ti nuestra vida, cada pensamiento, cada deseo de los hermanos, Señor, aún por oscuro o por bueno que sea, delante de ti lo arrojamos, lo soltamos, pedimos sanidad, Padre, en el nombre de Jesús pedimos liberación. Señor, liberta en esta hora, corta cadenas, Señor, corta ataduras, Señor, consecuencias que tal vez estemos heredando de estos comportamientos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, repréndelos y échalos fuera. Señor, haznos salir de esas cárceles mentales, de esa fortaleza que hemos levantado en nuestra mente, de esos pensamientos que encierran nuestro comportamiento. En el nombre de Jesús podamos ser libres de ellos, Padre. Damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Damos gracias, bendecimos tu iglesia, bendecimos el pueblo, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre portentoso de Cristo. Amén y amén.